En esta oportunidad vamos a hablar del catabolismo de aminoácidos y nos enfocaremos en el destino de los esqueletos carbonados de algunos de los aminoácidos. En videos previos mencionamos cómo un aminoácido era capaz de perder su grupo amino. Entonces, los 20 aminoácidos sufren diferentes tipos de reacciones, entre ellos transaminación y desaminación, con lo que se deshacen del grupo amino en forma de amoníaco. De esa forma, el restante de la molécula, el cetoácido por lo general, lo vamos a denominar esqueleto carbonado. El grupo amino, en forma de amoníaco, participa en las reacciones del ciclo de la urea y finalmente se elimina en forma soluble en forma de urea. Por otra parte, el esqueleto carbonado puede tener dos principales destinos. Si el esqueleto carbonado se convierte en oxalacetato o piruvato, exclusivamente en intermediarios del ciclo de Krebs, estos productos o este esqueleto carbonado o el aminoácido se lo considera un aminoácido gluconeogénico. Pero si el aminoácido se convierte en acetilcoenzima A, exclusivamente en acetilcoenzima A, como por ejemplo la leucina y la lisina, a estos aminoácidos se los considera aminoácidos netamente cetogénicos. En algunos casos, el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos puede generar tanto productos del ciclo de Krebs como acetilcoenzima A, por lo tanto, a estos aminoácidos se los denomina aminoácidos mixtos. Después del proceso de proteólisis se ha liberado una gran cantidad de aminoácidos y esos aminoácidos llegan al hígado. El hígado se encarga de tomar estos aminoácidos, convertirlos en urea, la parte nitrogenada, y por otra parte el esqueleto carbonado lo va a convertir o bien sea en glucosa o bien sea en cuerpos cetónicos. Con el proceso de gluconeogénesis, la glucosa producida en el hígado es enviada a tejidos periféricos, principalmente el cerebro y células como el eritrocito, que requieren necesariamente glucosa para sobrevivir. Por otra parte, los cuerpos cetónicos que sí atraviesan la barrera hematoencefálica se pueden metabolizar tanto en el cerebro como en el músculo estriado esquelético, al igual que en el corazón. Si en algún punto el esqueleto carbonado de los aminoácidos se convierte en alfa-cetoglutarato, en oxalacetato o incluso en piruvato, estos tienen como destino convertirse en glucosa. Por ejemplo, si un aminoácido se convierte en piruvato, el piruvato por acción de la piruvato carboxilasa ingresa a la mitocondria y se convierte en oxalacetato. El oxalacetato se convertirá en malato, el malato se extrae de la mitocondria, se convierte nuevamente en oxalacetato por acción de la malato deshidrogenasa y por acción de la fosfoenol piruvato carboxiquinasa se convertirá en fosfoenol piruvato. Continuará con las reacciones de la vía gluconeogénica hasta llegar a gliceraldehído 3-fosfato o combinarse con una molécula de dihidroxiacetonofosfato para generar fructosa 1,6-bifosfato. Posteriormente en fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente para convertirse en glucosa que sería exportada del hígado. Por otra parte, si el esqueleto carbonado de los aminoácidos se convierte en acetilcoenzima A, las moléculas de acetilcoenzima A se pueden combinar para formar acetoacetilcoenzima A, que posteriormente se convertirán en acetoacetato y dará origen a los otros dos cuerpos cetónicos que son beta-hidroxibutirato y acetona. Ya hay un video de cetogénesis y de regulación de la cetogénesis que tú puedes visitarlo para que revises esto con más detalle. El propósito de este video es tan solo señalar los procesos metabólicos que conllevan a los esqueletos carbonados a algunos de estos destinos. Con seguridad, no es necesario memorizar rutas metabólicas, simplemente identificar qué aminoácido converge en determinado cetoácido. Vamos a empezar mencionando el metabolismo de la asparagina y del ácido aspartico. El metabolismo de la asparagina es relativamente sencillo. Hay un proceso básicamente de desaminación en donde la asparaginasa hidroliza o rompe el grupo amino presente en la cadena lateral de la asparagina, convirtiendo a este aminoácido en el otro aminoácido, en el ácido aspartico o aspartato.
El metabolismo del aspartato es sencillo, simplemente sufre una reacción de transaminación con el piruvato convirtiéndose en alanina, mientras que el ácido aspartico se convierte en oxalacetato. Por lo tanto, el esqueleto carbonado tanto de la asparagina como del aspartato finalmente van a convertirse en oxalacetato. Posteriormente, el oxalacetato se puede convertir en glucosa mediante un proceso de gluconeogénesis. Hasta este punto entonces conocemos el destino del esqueleto carbonado de dos aminoácidos. Tanto el ácido aspartico como la asparagina convergen en la formación de oxalacetato. A continuación vamos a mencionar cómo es el metabolismo de un grupo de aminoácidos denominado la familia de aminoácidos C5, donde se encuentra la prolina, la histidina, la glutamina, la arginina y el ácido glutámico. Vamos a empezar con el metabolismo de la glutamina. La glutamina sufre un proceso metabólico o catabólico idéntico al de la asparagina. Entonces, el primer paso es extraer el grupo amino y este proceso es catalizado por una enzima denominada glutaminasa. En el momento en que sucede esto, la glutamina se convierte en un nuevo aminoácido llamado glutamato o ácido glutámico. Posteriormente, el glutamato sufre un proceso de transaminación cuando reacciona con un cetoácido. El cetoácido en este caso puede ser el piruvato o el oxalacetato, y cuando esto sucede, el glutamato se convierte en un cetoácido llamado alfa-cetoglutarato, mientras que el cetoácido resultante se convierte o bien en alanina o bien en ácido aspartico respectivamente. De esta forma conocemos el destino tanto del ácido glutámico, de la glutamina, y los dos básicamente convergen en alfa-cetoglutarato, sustrato que se podría convertir perfectamente en glucosa. El catabolismo de la prolina tiene una pequeña diferencia. Ocurre en la mitocondria, pero a diferencia de los otros aminoácidos, la prolina no sufre reacciones de transaminación. El primer paso en el proceso de degradación de prolina es un proceso de oxidación, gracias a la presencia de una enzima denominada prolina deshidrogenasa, que utiliza NAD para retirar los dos hidrógenos, generando una nueva molécula denominada pirrolina 5-carboxilato. Posteriormente, la pirrolina 5-carboxilato sufre un proceso de hidrólisis y básicamente esto conlleva a la apertura del anillo pirrólico. Por lo tanto, se genera una molécula denominada glutamato gamma semialdehído, molécula importante para el catabolismo de otros aminoácidos. Este sustrato, por acción de la enzima glutamato semialdehído deshidrogenasa, permite la oxidación de esta sustancia para finalmente convertirse en glutamato. Por lo tanto, el catabolismo de la prolina converge en glutamato que posteriormente se convertirá en alfa-cetoglutarato y perfectamente se puede generar glucosa a partir de este aminoácido. Por lo tanto, al igual que la glutamina, el catabolismo de la prolina recae en la conversión hacia glutamato. La arginina es otro de los aminoácidos que utiliza este mismo camino. La arginina, como lo vimos en el ciclo de la urea, por acción de la arginasa, pierde parte de su cadena lateral en forma de urea, mientras que el esqueleto carbonado o el resto de la molécula se denomina ornitina, que básicamente es un aminoácido no proteico, y la ornitina es el que participa en el ciclo de la urea. Por lo tanto, la ornitina se puede capturar nuevamente por la mitocondria a través de un antiportador ornitina-citrulina o sufre un proceso catabólico como lo vemos aquí, en donde la ornitina reacciona con un alfa-cetoácido, como por ejemplo el alfa-cetoglutarato, y gracias a la acción de la ornitina delta aminotransferasa sufre un proceso de transaminación, convirtiéndose finalmente en glutamato gamma semialdehído. Y al igual que la prolina, el glutamato gamma semialdehído se convertirá por una deshidrogenasa en ácido glutámico. Tanto la prolina como la arginina necesariamente deben atravesar por la molécula de glutamato gamma semialdehído para convertirse finalmente en ácido glutámico, que por reacciones de transaminación se pueden convertir en alfa-cetoglutarato. Al igual que la arginina, prolina y glutamina, la histidina también participa en este mismo proceso metabólico. La histidina, por acción de una enzima denominada histidasa,
sufre un proceso de desaminación, convirtiéndose en una molécula denominada urocanato. Posteriormente, el urocanato básicamente se oxida en presencia de agua gracias a una enzima denominada urocanasa, generando una nueva molécula denominada 4-imidazolona 5-propionato, molécula que finalmente se hidroliza, en donde se rompe el anillo imidazólico por acción de una enzima denominada imidazolona propionato hidrolasa, generando un sustrato o un producto denominado N-forminio glutamato. Y finalmente, una metiltransferasa utiliza el tetrahidrofolato, que es producto del ácido fólico, para retirar un grupo forminio y generar N5-forminio tetrahidrofolato. Y la molécula de N-forminio glutamato finalmente se convierte en ácido glutámico. Al igual que la glutamina, la histidina se convierte directamente en glutamato para finalmente, por reacciones de transaminación, convertirse en alfa-cetoglutarato. Hasta este punto vale la pena recordar que todos estos aminoácidos, denominados aminoácidos de la familia C5, se catabolizan hacia alfa-cetoglutarato. Es importante en este punto recordar que la prolina no sufre reacciones de transaminación. Además, la arginina y la prolina deben pasar por un intermediario denominado gamma-glutamato semialdehído antes de convertirse en glutamato, mientras que la glutamina se convierte directamente en glutamato y la histidina, a través de su ruta metabólica, finalmente termina convirtiéndose en glutamato. En este video también vamos a abordar el catabolismo de 3 aminoácidos ramificados, que son la valina, la isoleucina y la leucina. Los 3 aminoácidos sufren un proceso catabólico similar gracias a enzimas que están acopladas sobre una misma estructura, enzimas que tienen actividad descarboxilasa, transasilasa y deshidrogenasa. Por lo tanto, vamos a hacer un paralelo entre estos 3 aminoácidos hasta el momento donde sus reacciones químicas varían. La primera reacción que sufren es una reacción de transaminación, donde estos aminoácidos reaccionan con un cetoácido para generar un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. A partir de la leucina se obtiene cetoisocaproato. Por su parte, la valina genera cetoisovalerato, mientras que la isoleucina genera alfa-ceto-betametilvalerato. Todas estas moléculas sustituyen el grupo carboxilo por un grupo coenzima A, básicamente sufren un proceso de descarboxilación. Y gracias a esta transasilasa, respectivamente generan isovaleril-coenzima A, isobutiril-coenzima A y alfa-metilbutiril-coenzima A. La última reacción común de estos 3 aminoácidos es una reacción de oxidación, catalizada por una deshidrogenasa de cadena ramificada. Esta deshidrogenasa es capaz de quitar un par de hidrógenos de los carbonos que están señalados con puntos, generando un enlace doble en cada una de las estructuras químicas. Y de esta forma se obtienen respectivamente beta-metilcrotonil-coenzima A, metacrilil-coenzima A y tiglil-coenzima A. A partir de este punto, las reacciones químicas para cada uno de los aminoácidos ya son independientes. Por ejemplo, para el caso de la leucina, que se había convertido en beta-metilcrotonil-coenzima A, hay un proceso de carboxilación, después hay un proceso de hidratación y finalmente se obtiene una molécula conocida como beta-hidroxi-betametilglutaril-coenzima A, que básicamente es el precursor de los cuerpos cetónicos. Entonces, una tiolasa es capaz de romper esta molécula y generar, por una parte, acetilcoenzima A y por otra parte, acetoacetato. De esta forma podemos identificar que la leucina es un aminoácido netamente cetogénico. ¿Por qué razón? Porque parte de la molécula, parte del esqueleto carbonato se convierte en acetilcoenzima A, mientras que la otra parte se convierte en acetoacetato, que es el precursor de los cuerpos cetónicos. Por otra parte, la valina, que se había convertido con las reacciones comunes en metacrilil-coenzima A,
sufre primero un proceso de hidratación. Aquí la flecha quedó mal señalada, generando beta-hidroxi-isobutiril coenzima A, que posteriormente sufre un proceso de hidrólisis generando beta-hidroxi-isobutirato. Posteriormente, el beta-hidroxi-isobutirato sufre un proceso de oxidación gracias a una deshidrogenasa generando metilmalonato semialdehído, que puede tener dos caminos diferentes. Uno de ellos es la reacción de transaminación reversible, en donde este semialdehído reacciona con un alfa-cetoglutarato y genera una molécula denominada beta-aminoisobutirato. El segundo camino es un camino oxidativo, donde se sustituye una molécula con coenzima A y se genera metilmalonilcoenzima A. Posteriormente, esta molécula se reordena generando una estructura conocida como succinilcoenzima A que puede incorporarse a parte del ciclo de Krebs. Por lo tanto, a diferencia de la leucina, la valina es un aminoácido cuyo esqueleto carbonado se dirige hacia succinilcoenzima A y puede continuar con el ciclo de Krebs y generar glucosa. Finalmente, la isoleucina, que se había convertido en tiglilcoenzima A, sufre unos procesos metabólicos que inician con un proceso de hidratación, convirtiendo a la tiglilcoenzima A en una molécula de alfa-metil beta-hidroxibutiril coenzima A. Posteriormente, un proceso de oxidación hace que esta molécula se convierta en alfa-metil acetoacetil coenzima A, molécula muy similar a los cuerpos cetónicos. La molécula de alfa-metil acetoacetil coenzima A se rompe por acción de una tiolasa, generando una molécula de 2 carbonos conocida como acetilcoenzima A y una molécula de 3 carbonos, producto también del metabolismo de los ácidos grasos impares, conocida como propionilcoenzima A. Esta molécula sufre un proceso de carboxilación dependiente de ATP, generando una molécula denominada metilmalonilcoenzima A, pero resulta que es el isómero D. Por lo tanto, una racemasa convierte a este isómero en su isómero L. La molécula de L-metilmalonilcoenzima A, por acción de una metilmalonilcoenzima A mutasa, se convierte finalmente en succinilcoenzima A. La isoleucina, por lo tanto, inicialmente genera una molécula de acetilcoenzima A, mientras que el resto de la estructura química se convierte en succinilcoenzima A, al igual que la valina. Por lo tanto, este podría ser un aminoácido tanto cetogénico como gluconeogénico. Hasta el momento podemos identificar algunos aminoácidos glucogénicos, algunos aminoácidos cetogénicos y algunos aminoácidos mixtos. En la primera sección identificamos cómo la asparagina se puede convertir en aspartato y cómo el aspartato se convierte finalmente en oxalacetato. En la segunda sección identificamos cómo la glutamina se convierte en glutamato, cómo el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. También identificamos que la prolina se convierte en glutamato pasando por gamma-glutamato semialdehído, al igual que la arginina. Y finalmente identificamos el destino de los 3 aminoácidos ramificados que serían la leucina, la isoleucina y la valina.